Saludos a nuestros oyentes nuevamente. Esta es la voz de la oposición, el programa de la Fundación Rescate Jurídico que se divide, se escucha los fines de semana, tanto en Cuba como en Miami, por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa, a distintas horas, que usualmente por Martí es por la mañana y por la noche, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, y por La Poderosa, tarde, los sábados, después de las 10 de la noche. Hoy estamos, como siempre, representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González, el que le habla Santiago Álvarez, dirigido por Carlos Santana y firmado para las redes sociales por Paulina Ali. Hoy quisiéramos, antes de empezar el programa, hablar un poco sobre la actualidad, sobre el caso cubano, tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Desde hace más de 5 o 6 años se ha estado incrementando constantemente la entrada y la salida ilegal de Cuba y la entrada ilegal en los Estados Unidos. Y no solo de Cuba, sino de muchos países, sobre todo de la América Central y de Venezuela. Verdaderamente se han tomado muchas medidas por parte del gobierno, algunas medidas, digamos, violentas o represivas, sellando o tratando de sellar la frontera con México, y otras devolviendo a los cubanos que llegaban directamente a Cuba. Ninguna ha funcionado, al contrario, todo sigue. Ahora últimamente el gobierno americano tomó una medida que debió haberse tomado hace mucho tiempo, y es que buscar una salida legal a la situación. De ahora en adelante, aparentemente, y ya yo lo sé directamente porque amigos nuestros que salieron de Cuba están pasando por esa situación. A esos amigos nuestros los interceptó el COGAR americano saliendo de Cuba. Los pusieron en un barco americano y pudieron investigarlos. En el grupo eran 7. A los 7 encontraron suficientes razones para darles asilo político. Pero el asilo político está limitado a que ellos estén considerados y aceptados como legítimos asilados políticos, pero no le están dando entrada en los Estados Unidos. Los llevaron para Guantánamo, los están manteniendo allí en un ambiente distinto a las prisiones, distinto a los centros de o distinto incluso al parol que se da aquí. Y ellos pueden tener el derecho a escoger a qué país quiere que sean deportados por parte de las autoridades americanas, y ellos escogieron ya a Canadá. Y parte de las nuevas regulaciones americanas es que los cubanos que entren a los Estados Unidos ilegales se les va a hacer mucho más difícil convertirse en asilados políticos desde aquí. Tienen que salir nuevamente y pedir la entrada en otro país legalmente. Si no van a embajada, no van a tener entrada en los Estados Unidos. Eso me parece un poco más duro para los cubanos, que estamos acostumbrados a tener derecho a asilo político cuando nos dé la gana, cuando en realidad más de la mitad no son asilados políticos. Nunca le han tirado ni un gollejo de naranja a un miliciano, ni a un policía, ni nunca se han puesto en contra de la dictadura. Simplemente son ciudadanos que están buscando libertad y economía sin sacrificarse buscándola. Quieren tenerla por derecho.
nadie tiene derecho a la libertad es cara y hay que pagarla por ella. Y yo siento mucho lo que puede estar pasando a mis compatriotas y lo que puede venir después, porque verdaderamente lo que tenemos que hacer es luchar por nuestra patria, no luchar por la economía. Muchas gracias. Bueno, empezamos nuevamente. Saludos nuevamente a nuestros oyentes de Radio Martí y a los oyentes de La Poderosa. Continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, esta vez la segunda mitad o mitad que va los domingos en Radio Martí. Continuamos nuestra entrevista empezada en el día anterior con nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello, comunicadora y patriota cubana. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Landy, el que les habla Santiago Álvarez, el que nos dirige Carlos Santana y Paulina Ali, encargada de las redes sociales y de la filmación de nuestro programa. Marta, continuamos nuestro programa y empezamos a hablar sobre la situación de las conversaciones en los Estados Unidos y de la situación de la inmigración y la inmigración, que ha asustado mucho a los Estados Unidos y de la que participan no solo los cubanos, sino los centroamericanos y los venezolanos. En Cuba han habido muchos rumores y todavía no se sabe verdaderamente muchas de las cosas, cuáles son ciertas o no. Pero sí, tú has tenido conversaciones directas con senadores, que esas sí son informaciones que sabemos que no son bolas, que son verdades. Otra cosa que tenemos que tratar de averiguar y que tú nos des tu opinión, aunque no haya mucha información directa, de la reunión que va a haber próximamente en La Habana de distintos funcionarios de varias organizaciones del gobierno americano con los oficiales de la dictadura. Santiago, se ha anunciado que tiene una delegación del gobierno de Joe Biden que está integrada entre otras direcciones del gobierno americano por el FBI, y que todo el mundo se pregunta qué hace el FBI en Cuba. Bueno, podemos pensar que puede hacer varias cosas. Entre las cosas que puede hacer están los presos, y eso sería muy bueno que sucediera. Pero también el gobierno de los Estados Unidos, diferentes presidentes, diferentes gobiernos de los Estados Unidos, han tratado de retornar a Cuba esas personas que son declaradas indeseables en los Estados Unidos porque hacen tráfico de drogas, han asesinado, etcétera, etcétera, y que se mantienen allá sin poder hacer ningún tipo de vida social como es natural. Entonces, no se sabe ciertamente cuál es el objetivo de esta delegación, que tiene también dentro de ella a funcionarios de alto nivel con respecto a la seguridad nacional. Lo que sí es importante es que esta delegación, si en algún momento tiene contacto con personas de la oposición o de la sociedad civil, conozcan de la situación de los presos políticos. Aunque estamos convencidos, y así te puedo decir que los funcionarios de los Estados Unidos que vienen a Cuba, pues tienen el asesoramiento de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y conocen perfectamente, a partir del Departamento de Derechos Humanos de la Embajada y el propio embajador, conocen directamente lo que sucede con los presos aquí en el país y la cantidad tan grande de personas presas, y lo que implica esa cantidad de personas presas con relación a sus familiares, a las posibilidades de trabajo,
que inmediatamente la familia pierde cualquier posibilidad de trabajo sin ayuda a los presos, etc. Entonces, toda esta situación es importante que se le transmita a cualquiera de los visitantes que viene al país. Marta, Marta, también tengo entendido que una de las cosas que se rumora, porque vuelvo a decir, nadie sabe de verdad lo que está pasando, que se está tratando con mucha insistencia, incluso tú lo dijiste por parte del senador que te reuniste hace unos días, la cuestión de los presos políticos y la cuestión de el inmigratorio y una de las razones que esto sí me consta que el FBI está envuelto es porque el FBI se está envolviendo ahora en los fraudes migratorios, tanto por parte de funcionarios que participaron en represalias en contra de los que luchan en Cuba por una democracia, como por los que lo hacen por dinero y por matrimonios falsos. Todos esos casos se van a estar investigando en el futuro no muy lejano. Sí, eso es importante porque nosotros hemos visto, por ejemplo, una fiscal que acabó con un disidente en un juicio y entonces de pronto aparece la fiscal en Estados Unidos pidiendo asilo político y diciendo que el gobierno es malo, que lo obligaban a esto, que lo obligaban a lo otro, pero aquí dejó a preso con 16 años de privación de libertad. Bueno, aquí, perdona Marta que te interrumpa un segundo nada más, pero el departamento del Buró de Investigaciones tiene un departamento específico para tratar ese tipo de fraude. Y los sacan de aquí y los meten presos. Bueno, como esto, nosotros finalmente no sabemos cuál es el destino de estas personas, pero sí te puedo decir que aparecen en las redes constantemente oficiales de la seguridad que han salido para los Estados Unidos, este tipo de personas, otro tipo de funcionarios, etcétera, que han hecho mucho daño aquí en el país a los disidentes en particular y que de pronto son estrellas en los Estados Unidos porque abandonaron la dictadura, etcétera, etcétera. El destino final nosotros no lo sabemos porque nosotros nos enteramos de esto, tú tienes información de primera mano, nosotros nos enteramos de esto a través de las redes sociales. Marta. ¿Qué te puedo decir? Diga, continúe. No, decía que sí te puedo decir que esto causa mucha indignación dentro del pueblo, porque ningún ciudadano de a pie que tenga la posibilidad de salir del país puede algunas veces hacerlo, y sin embargo esta gente sale del país encantado de la vida y llega de pronto al estrellato a los Estados Unidos. O sea que eso indigna mucho al pueblo de Cuba. Bueno, Marta, precisamente aquí estamos enfocados y apoyando estas nuevas medidas porque es inmoral que estas personas utilicen una ley generosa del gobierno de los Estados Unidos a los de verdad, a los que han sido perjudicados de una manera contundente por la dictadura y después llegan aquí que lo único que siguen es para opinión. Son personas de opinión para la futura política aquí de Estados Unidos y de esta zona del sur de la Florida. Yo quiero que de verdad Estados Unidos sea en eso bien estricto. Si eres preso político y tenemos cómo probarlo, porque no son tantos miles, sabemos cómo probarlo. Esta persona que utiliza estos medios ya está cometiendo un fraude. Y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ahora y el FBI se va a enfocar en eso. Esto está lleno de personas que vinieron por el hambre, no vinieron por conceptos ni principios políticos. Y han utilizado y han mal utilizado la ley de ajuste cubano para beneficio económico. Y los verdaderos presos, como tú dices, los verdaderos sacrificados, muchas veces el gobierno aquí lo rechaza porque la información que se maneja es la que le da la gana al gobierno y a la dictadura. Incluso sabemos que mucha gente del gobierno cubano trabaja en la embajada de los Estados Unidos. Es decir, que ellos tienen una influencia, quién entra a la cola, quién no pasa a la cola. Y es bueno que el FBI se involucre.
Está bueno ya que venga todo el que quiera por problemas económicos. Y no ha pasado un año, ya están en Cuba y se olvidaron de su persecución política. Y eso nos ha desprestigiado a nosotros como exilio. Los que nunca más hemos regresado a Cuba. Muchas personas que tienen sus padres muertos y no saben ni dónde están enterrados. Para que vengan estas personas aprovechándose de eso, de esa moral política que tenía el exilio, para regresar a Cuba a buscar mujeres, a pasear con los vecinos, porque ni siquiera van a apoyar a la familia. Sí, exactamente. Así se puede ver aquí. Alquilan cadenas en los Estados Unidos para venir llenos de cadenas de oro, para venir diciendo lo que tienen, etcétera, cuando en la mayoría de los casos es mentira. Lo que hacen es sencillamente transmitir al ciudadano la posibilidad de irse para los Estados Unidos con los problemas económicos que tiene, sin llegar aquí en Cuba a hacer nada para solucionar los problemas de la patria, porque lo que hacen es desvirtuar la necesidad de libertad y de democracia de Cuba y decirle a la gente: ve a buscar la libertad y la democracia en los Estados Unidos. No, la libertad y la democracia hay que buscarla aquí adentro, luchando y trabajando constantemente para hacer que la dictadura caiga. Hemos estado hablando aquí en el programa de esta posible reunión que habrá próximamente ahí en Cuba entre agencias importantes del gobierno de los Estados Unidos con la dictadura cubana. Pero Marta, Cuba continúa clasificada como un país que no coopera totalmente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. ¿No estaría involucrado el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos por ese tema específico? Bueno, puede ser uno de los problemas que vienen a tratar, porque Cuba se considera un país exportador de terrorismo, como esta ciudad todo el mundo lo sabe, y sabe el eje del mal que tiene Cuba con otros países de América Latina, al cual se incorpora en este momento Brasil, con la presidencia de Lula da Silva. Sabemos todos muy bien cuál ha sido la importancia del papel de Lula da Silva con la izquierda latinoamericana, con los recursos que tiene, y cómo entre él y Fidel Castro hicieron programas que han desestabilizado a América Latina, y todo el mundo sabe de estos programas, y todavía en estos momentos hay países que están sufriendo de esta desestabilización. Así que pienso que es muy importante lo que se puede hacer al respecto, y sobre todo lo que se puede hacer en pos de la democracia en América Latina. La administración de Biden ha denunciado lo que pasó, la represión y la cantidad de presos que hay por el 11 de julio del 2021. ¿No crees tú que la administración de Biden, atendiendo a eso, que ha criticado eso, no pida la liberación de todos los presos políticos que están ahí en Cuba y sobre todo todos esos jóvenes que están encarcelados por el 11 de julio? Sí, yo estoy convencida de que se va a pedir la liberación. Se ha pedido, se ha hablado en conversaciones, en otras conversaciones se ha hablado de los presos políticos, indiscutiblemente, porque aquí viene una delegación de alto nivel que incluso se reunió con familiares de los presos políticos. Vinieron unos congresistas demócratas que también se reunieron con familiares de los presos políticos. Aunque ellos tratan, por ejemplo, los congresistas demócratas no se reunieron en una sede de la Embajada de Estados Unidos, se reunieron en un hotel en El Dorado, y los demás sí se han reunido en la sede de los Estados Unidos. Pero bueno, a pesar de que traten de hacer las cosas discretas, es importante este contacto para que sepan lo que están pasando a los presos. Hay presos que tienen 30 años de privación de libertad por el solo hecho de haber salido a la calle a gritar libertad, porque todo el mundo sabe que la hacienda rota, los cristales, todo eso fue producto de la policía política que lo hizo para poder incriminar a los que estaban en la calle conversando. Estamos conversando con Marta Beatriz Roque Cabello, economista y reconocida opositora cubana. Marta,
Aquí se habla mucho de los presos políticos cubanos y tratamos de ayudarlos en lo más que se pueda. Pero hay cierta corriente en decir que muchos presos cubanos se han acomodado, muchos presos políticos cubanos se han acomodado y mandan fotografías diciendo viva la revolución y todas esas cosas. ¿Tú tienes alguna información real de eso? No, yo no tengo información. Yo tengo información de familiares de los presos que sí apoyan a la revolución, que no quieren saber nada del preso. Eso sí nos consta. ¿Sí? Nosotros hemos llamado a familiares de los presos, nosotros hablamos con el padre de un preso que dijo, bueno, yo lo ayudo, yo le doy un dinerito, eso, pero yo no quiero saber de él porque él cometió el error de ponerse en contra de la revolución. Pero puede ser que, Marta, eso que dice Santiago, de que hay presos que están diciendo viva la revolución y estos sean obligados ahí en la prisión. Eso siempre pasa. Yo no puedo opinar sobre eso, Guardaldi, porque yo te digo que a mí, que tengo 2 prisiones, nadie me podía obligar a decir viva la revolución. Nadie me podía obligar a que yo saliera a una actividad al patio. Nadie me podía obligar a que yo fuera al teatro a ver hablar de la revolución o a oír hablar de la revolución. Nadie me podía obligar a eso. Porque yo no lo permití nunca. Marta. Entonces, yo no creo que a nadie le obliguen a gritar viva la revolución. Yo no creo eso. Bueno, yo pienso que las personas con dignidad no hacen eso. Bueno, Marta, yo tuve, igual que tú, prisión. Y yo recuerdo, incluso desde los alzados, desde el tiempo de los plantados, surge precisamente por eso. Porque a muchos de ellos los doblegaban, ya sea por la familia o por miedo a la cárcel, los doblegaban y unos se plantaron. Ahí surgen los plantados, que no cogieron ningún tipo de trabajo, ningún tipo de componenda. En los tiempos míos, a muchos muchachos jóvenes que sí pensaban diferente, que eran presos políticos, los chantajeaban y los obligaban a decir viva la revolución y a ponerse la mano y saludar a los oficiales de una forma bien denigrante. Y no todo el mundo, como tú, como muchos que yo conocí, tuvieron la dignidad de callarse, dejar que le quitaran las visitas. Incluso ellos estudian el perfil psicológico de los presos y saben a quién pueden dominar. Y yo he tenido notificación de que en estos momentos, en el Combinado del Este, no solamente los obligan, que sí se dejan obligar por eso, sino que también están en contra de los que verdaderamente han mantenido una forma firme. Sí, pero yo pienso que esas personas, como tú bien dices, no tienen dignidad. Y Por supuesto. esas personas, en la misma medida en que se detecten, en que se pueda conocer que es cierto, pues hay que quitarlas de la lista de los presos políticos. Porque si tú estás preso, desde el punto de vista político, tienes que mantenerte en esa posición. Si no te mantienes en esa posición, deja de ser preso político, deja de tener el apoyo de los que de verdad están sufriendo, porque ¿cómo vas a estar en contra de los presos políticos dentro de la prisión? ¿O cómo vas a estar saludando a los oficiales y haciendo lo que los oficiales quieran? No. En ese momento ya perderse la condición de preso político. Marta, pero bueno, tenemos que seguir ayudando a todos los que podamos y a todos los que sean de verdad presos políticos. Y yo sé que tú prácticamente vives tu vida dedicada a eso. Ahora, a nosotros desde aquí, desde el exilio, en este momento se nos ha vuelto un poco difícil el mantenimiento del flujo de dinero para mantener a los que nosotros estamos tratando de ayudar. Esperamos que sea temporal, y lo quiero decir aquí por el radio, porque que no crean los familiares de los presos que han recibido ayuda nuestra, y que no los vamos a mencionar nunca, que los hemos abandonado. Simplemente hemos tenido un problema, vamos a decirlo así, con nuestra cadena de mandar dinero hacia Cuba sin que lo toque la dictadura, y esperamos reparar esa cadena en el futuro no muy lejano y continuar ininterrumpidamente esa ayuda sin dejar de
ocuparnos de los compromisos que hemos fallado de cumplir por los problemas que hemos tenido, que no son culpa de ellos, ni siquiera de nosotros, pero tenemos que resolverlo, sea el problema de quien sea. Ese es un problema que solamente se va a resolver completamente cuando nos dediquemos a combatir a la dictadura en vez de querer salir al exilio fraudulento. Se acabó el programa. Y Marta, creo que se nos está acabando el tiempo. Esto de tener que dividir el tiempo en el programa nos parece más corto. Verdaderamente, si tú tienes algún mensaje corto que enviar al exilio para despedida, sería muy bienvenido. Sí, Santiago. Yo solo quiero recordar que el pueblo de Cuba sufre en general. Todo el mundo sufre los ancianos, sufren los niños, que no tienen juguete, que no tienen un caramelo, que no tienen una podría de comer. Todo el pueblo de Cuba sufre en general, pero sufrimos en la cárcel grande. Sin embargo, hay que pensar bien en los que sufren en la cárcel pequeña. Eso es lo que yo le digo al exilio cubano, y además le agradezco todo lo que hacen por el preso en Cuba. Muchas gracias, Marta. El exilio seguirá tratando, nosotros seguiremos tratando, y verdaderamente pedimos que nos perdonen por esta breve interrupción de un deber tan importante que nosotros nos hemos ocupado de mantener en este momento. Para nuestros oyentes en Cuba y en el exilio, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas, lo que tengan a la hora que oyen el programa, siempre son bienvenidos y siempre nos acordaremos de ellos. Muchas gracias.